Vuelve a surgir el orgullo rural en este foro y llegamos ya al final de esta 11ª edición del Foro Rural Somos Litera, en el que se han expuesto algunas de las claves para modernizar un sector, el del campo, que necesita sin duda una transformación, pero sin perder la experiencia de quienes lo conocen a fondo y quieren seguir dedicándose a él. Aragón es una comunidad que destaca por su actividad agroalimentaria, también España, una potencia destacada en Europa y a nivel mundial, y ahora hay que buscar la fórmula, el equilibrio para garantizar su supervivencia. Tiene la palabra ahora mismo el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Presidente de la Diputación, alcaldessa de Binèfar, amic Josep Antoni Duran i Lleida, persona que os aseguro que defiende esta comarca por encima de todo, presidente del Gobierno de Aragón. La verdad es que Paco Aznar, director del foro, y autoridades, amigos y amigas, para mí es un placer estar aquí en Binèfar. Y es un placer estar aquí como ministro de Industria, también de Turismo. Y es un placer estar cerca de la realidad a la que servimos cada día. Yo les quiero expresar la felicitación porque este foro rural de Somos Litera ya tenga 11 ediciones, porque significa que es una iniciativa absolutamente consolidada y yo creo que muy necesaria. Les quiero agradecer el que hagan actos como estos, donde compartimos, donde exigimos, donde visualizamos realidades que no siempre están en los periódicos de tirada nacional, pero que son fundamentales. Y yo les quiero expresar que, primero, que el mundo rural es un ámbito que tiene todo el derecho a levantar banderas y a exigir y a expresar que estamos aquí, digamos, porque no siempre es tan obvio. Es muy importante hacerlo de una manera rigurosa, de una manera sin límite a la expresión, con ganas de hacerse escuchar. Es un ámbito en el que yo lo que sí que tampoco haré es expresar de una manera como paternalista. No, a mí me gusta hablar con mucha sinceridad a los ojos de la gente. Y yo quiero expresar que ustedes, desde esta sinceridad, es un ámbito que les necesitamos, les necesita Europa, les necesita un proyecto de España, les necesita Aragón. Y por eso yo estoy aquí, y para mí fue un placer cuando me invitó a venir aquí, digamos. Miren, yo llevo 4 meses como ministro de Industria y Turismo. Tuve el placer y el honor de ser presidente los últimos 3 años de una empresa que dirían, pues, se dedicaba a las telecomunicaciones por satélite, y es una empresa que se llama Hispasat. Es una empresa global, multinacional, que tiene una de sus características, era tener la capacidad de llevar conectividad digital a cualquier rincón, a cualquier espacio de nuestra geografía. Y así lo hace ahora en España, y así luchábamos para hacerlo, por ejemplo, en todo el continente americano, desde Argentina a Groenlandia. A raíz de aquella presidencia, yo entré en contacto con todo un mundo organizado de gente que desde hace años, en toda España, está trabajando para poner en valor lo que es el mundo rural, la España rural, la España de la antigua y de la nueva ruralidad, que es un concepto muy amplio,
donde es evidente que el sector primario, el sector de la agricultura, de la ganadería, tiene un papel fundamental, pero donde también rural significa muchas otras oportunidades, porque tiene que ser el presente y el futuro de mucha gente. Y por eso yo, digamos, desde una industria del espacio, ustedes dirán, ¿no? Desde el espacio, tuve especial interés en conocer el movimiento social, económico, que desde hace muchos años defiende la ruralidad. Este concepto tan amplio y a la vez tan moderno. Y a la vez también digo que le tenemos que cargar de muchas connotaciones positivas. Porque si uno de los retos es que nuestros hijos, nuestros nietos apuesten por vivir en un ámbito rural como una opción de vida, es un ámbito en el que yo creo que tenemos que trabajar porque tenga una expresión de positividad, de futuro, de igual a igual con otras dimensiones como es la dimensión urbana. Y por eso les quiero felicitar por este foro, que no solo es de afirmación, que es muy importante, porque yo coincido que hay un elemento motor que es orgullo de pertenencia, pero al orgullo se le tiene que cada vez establecer más elementos de progreso, de positividad, porque necesitamos que sea una realidad que atraiga interés, talento, gente, que deje de perder. A lo largo de décadas hemos ido perdiendo personas que se han alejado de la ruralidad y tenemos que revertir esta tendencia. La tenemos que revertir porque en la ruralidad, en el ámbito rural, toda la sociedad española, toda Europa, también los que viven en ciudades, que son una mayoría, se juegan muchísimo. Y creo que a lo largo de estos últimos años, digamos, hemos redescubierto, por si alguna vez alguien se había olvidado, del papel estratégico que tiene. Y por eso me parece que estos debates que hay, a veces en forma de protesta, muchas veces en forma de trabajo conjunto, espero que de diálogo siempre, es un diálogo muy fundamental sobre la Europa, sobre la España y sobre el Aragón que queremos. De manera que, y lo digo formando parte de un gobierno que generó, entre otras cosas, desde el Estado, y por primera vez, lo del reto demográfico como una política integral de Estado. Una política en la que tienen que confluir muchas políticas sectoriales. Por tanto, reto demográfico es uno de los ámbitos, creo que más estratégicos de nuestro país. Y es algo que necesitamos ganar por cohesión territorial, porque la mejor defensa del territorio no es el abandono o el tener como un museo inamovible el ámbito rural, sino que es la gestión del día a día del territorio. Lo necesitamos por protección medioambiental, lo necesitamos porque tiene un gran potencial de desarrollo, porque poner activo toda la España rural es poner un potencial de desarrollo que en todo caso yo como ministro de Industria y Turismo lo valoro. Es un elemento de potencialidad que tenemos que desarrollar. Así como también la igualdad de género es un elemento, entre otras cosas, morales, es un tema de desarrollar talento potencial que necesitamos para nuestro desarrollo económico. Bueno, y después porque a lo largo de estos últimos años hemos recibido muchas lecciones. La pandemia fue una lección. Después, los conflictos derivados de esta nueva geopolítica, expresada de manera cruda en las guerras, nos ha hecho pensar en cosas que nunca, especialmente los ciudadanos más urbanos, que van a cualquier supermercado, a cualquier mercado y dan por sentadas las cosas, vivimos en algunas semanas y algunos meses que habían ciertos productos sobre los que puede haber vulnerabilidad. Y esto le dio una importancia
y un foco estratégico a lo que estamos aquí discutiendo y hablando. De manera que, por muchas razones, y no por quedar bien en un foro, el mundo rural es imprescindible, su desarrollo y su defensa, no desde la demagogia, sino desde políticas integrales para fortalecer todos los factores que pueden hacer que mucha gente decida construir su futuro desde aquí, desde un ámbito rural. Y aquí es donde nosotros tenemos que trabajar, y son muchos los factores. Uno es el desarrollo económico, la generación de puestos de trabajo. Otra es la provisión de servicios públicos, la conectividad digital, por ejemplo. Otros son los elementos de vivienda. Por tanto, toda una política integral es lo que tenemos que construir. Y lo hacemos en una comarca que, como se ha definido por parte del ministro y también de la secretaria de Estado, tiene muchísimas fortalezas. Y para mí es una satisfacción venir a una comarca, y este foro yo creo que expresa esta fortaleza. Y creo que, por tanto, es un magnífico ejemplo, Litera, para poder compartir en muchos sitios y difundir esta realidad de que es posible tener grandes proyectos de desarrollo desde la ruralidad. Porque lo digo muy en serio, y lo hemos hablado y discutido muchas veces, necesitamos que haya elementos de positividad, primero porque se lo merece y además porque lo necesita. Porque hay un factor de atractividad si queremos que muchos jóvenes construyan su futuro desde aquí. En todo caso, yo les quiero expresar, venimos de un contexto que hace que las dos materias de las que yo soy responsable es evidente que ganan importancia estratégica. Y en todo caso, yo digo, desde una industria que por varios factores ahora sí que ha visto claro que hay que fortalecer, después de décadas de perder peso en nuestra economía, yo básicamente lo que vengo a expresar es que cuenten también con la industria no solo la agroalimentaria, que es evidente que es fundamental, sino la industria como concepto más amplio, también como aliado en el fortalecimiento y en el desarrollo de ámbitos rurales. ¿Por qué? Porque por muchos motivos, por la crisis del 2008, donde descubrimos que los países con industria o más industria son más resistentes, más resilientes. Después vivimos la pandemia, donde muchas cadenas logísticas hiperlargas se mermaron y vivimos el hecho y descubrimos que tener producto estratégico más cerca era algo fundamental. Después hemos vivido la guerra de Ucrania, la vulnerabilidad en muchos temas, en energía, también en alimentación. Tenemos la revolución digital y tenemos principios como es la autonomía estratégica. Todo esto hace que ahora en España y en Europa estamos ante el reto de la reindustrialización. Que las décadas donde amablemente veíamos cómo nuestra industria se deslocalizaba, sin negar la globalización, ahora se matiza por la necesidad de una globalización que tiene algunas dimensiones más regionales. Y por tanto el comercio internacional siempre generará prosperidad, ventajas comparativas, ventajas competitivas. Pero es evidente que ahora esto se ve, la economía se ve ahora matizada por una visión de seguridad nacional, de seguridad europea. Y esto, os digo que es una oportunidad para fortalecer procesos de reindustrialización. Y en todo caso, lo que os quería expresar y compartir, que en esta reindustrialización, la España no urbana puede ser también un escenario y un buen aliado, de manera que la reindustrialización ayude
al mantenimiento de la población en los territorios, y a la vez es evidente que estos retos puede ser un gran aliado. Esta España rural puede ser un gran aliado de la reindustrialización. Es lo que quería compartir, que estamos en proceso de reindustrialización, que tenemos un gran reto demográfico en España, porque los países que tienen muchos nodos de interés son países mucho más resistentes, mucho más sostenibles, mucho más interesantes, que los países que con fotografía de satélite tienen una gran luz y después la nada en el entorno, son países que no tienen futuro. Es un mal diseño el pensar que España puede tener dos grandes luces y después pocas luces en el resto de territorio. Que los países que tienen muchos nodos son mucho más interesantes, son mucho más sostenibles. De manera que quería vincular reindustrialización y el reto demográfico y expresar que ambos principios son luchas que irán conjuntamente. Bien, a todo esto yo solo expresarles que reindustrialización no es solo un eslogan, sino que hay política pública como nunca ha habido para impulsar esta reindustrialización. Y por tanto, muy brevemente, es evidente que nosotros estamos impulsando con fondos que son hijos de la solidaridad europea, porque en la pandemia Europa leyó mucho mejor la crisis de lo que se leyó en el 2008. Yo era alcalde de Barcelona y me acuerdo de la respuesta europea a la crisis. Como allí se aprendieron muchas lecciones, ahora Europa ha decidido generar fondos Next Generation para transformar nuestro tejido empresarial, nuestro tejido productivo para que tengan futuro. Bien, esto se concreta, pues por ejemplo en un PERTE, que son ayuda pública para transformar, por ejemplo en el sector agroalimentario. Y esto significa, porque el agroalimentario, entre otras cosas, es el principal sector industrial de este país. Porque de la industria manufacturera representa el 24,2% del peso del negocio, representa el 20% de la fuerza laboral y el 20% del valor añadido. O sea que, por tanto, la industria agroalimentaria es estratégica. Bien, el PERTE agroalimentario en una primera edición ha supuesto más de 180 millones de impulso. Y es evidente que esto pues, tiene también efectos, por ejemplo, en Binefar. Y esta es la dimensión que a mí me interesa de la política. Cuando los grandes conceptos pues, te llevan a poder hablar con Cristina Gallard, ¿no?, de Freevin, que es una de las empresas que puede recibir unos fondos para transformar y ayudar a un proyecto que ya lleva 60 años de existencia, pero que lo más importante, para mí hablar con Cristina, que la acabo de conocer, para mí es escuchar a alguien que es un maestro de la vida, digamos, es una maestra en el sentido que te explica un proyecto, su evolución, su adaptación ante los problemas que una empresa puede tener. Pero lo que me llevo es que es un caso clarísimo de aplicación local en Binefar de una política que viene de una Europa que ante la pandemia, la guerra, ha decidido que pasa a la ofensiva, porque quiere dar la batalla de la industria en el mundo. Bien, esto tiene efectos en Aragón, de manera evidente. Y os quiero decir, se ha hecho una primera edición de un PERTE agroalimentario y ahora iremos a una segunda edición con 350 millones. Y quisiera compartir que yo siempre digo, para mí los PERTE son para agotarlos, presidente, que antes hablábamos. O sea, los fondos están para agotarlos, de manera que las empresas se animen a presentar, a estudiar propuestas para poder recibir estas ayudas para transformarse. De manera que habrá 350 millones en este año en una segunda edición del PERTE Agro, que son 300 del PERTE Agro y 50 millones de una industria que es transformación de pesca, seguramente con no tanta incidencia aquí, digamos.
y que lo hacemos con el Ministerio de Agricultura. Bien, otro ejemplo, en el PERTE del vehículo eléctrico, y antes lo hablábamos con el presidente, somos potencia fabricante de vehículos en Europa, el segundo gran productor. Ahora tenemos el reto de que durante décadas ha sido con un tipo de energía y ahora tenemos que ir a la movilidad eléctrica y conectada. Bien, esta semana nosotros ya hemos certificado, por ejemplo, el apoyo a Stellantis en Figueruelas por más de 54 millones. Es otro ejemplo de política general que es fundamental. Y tenemos que seguir trabajando para lograr la transición a la movilidad eléctrica, en la que en todo caso España no renunciará al liderazgo, porque venimos de muchas décadas manteniendo un liderazgo importante. Bien, el PERTE-BEC 2, por tanto, la cifra actual se suma a anteriores ediciones. De momento en Aragón, el PERTE-BEC ha supuesto 113 millones de euros a este impulso. Lo digo porque también lo que pasa en Figueruelas tiene que ver con lo que pasa en Litera, así como lo que pasa en Litera tiene que ver con lo que pasa en Zaragoza. Es decir, que aquí tenemos una estrategia integral donde tenemos que avanzar en diferentes frentes. Bien, les quiero expresar que también tenemos un PERTE que es transversal, que tiene que ver con la descarbonización de nuestra industria y que por tanto no va dirigido a una industria concreta, sino que es multisectorial. Pero estamos dedicando 1.000 millones a la descarbonización y también expreso que es bueno el que las empresas se presenten a estos instrumentos de mejora y transformación. Por eso lo quiero compartir, porque quiero que todos los fondos se apliquen a empresas que se transforman. Bien, yo no les voy a hablar aquí de turismo, pero les digo que el turismo es también, entre otras cosas, es un gran sector empresarial. Se habla también de industria turística y que creo que es una gran inyección de prosperidad en nuestro país. El año pasado nos visitaron, no hablo de turismo nacional, hablo de turismo internacional. Nos visitaron 85 millones de personas. Somos el segundo país después de Francia en visitantes. Mi opinión es que estamos por delante, pero bueno, hay elementos estadísticos. Somos el país más visitado, junto con Francia, del mundo. Y somos el segundo país en ingreso procedente del turismo internacional. 109.000 millones. ¿Qué les pido? ¿Qué les pido? Cuando uno tiene el liderazgo, puede tener la tentación de no hacer nada. Como ya vamos bien, no transformamos. Y no estamos en esta línea. Tenemos un liderazgo que queremos mantener. En la línea de la sostenibilidad económica, lo queremos mantener en el tiempo. Ambiental, porque es un elemento fundamental, porque la crisis climática nos está afectando a la geografía del turismo, y no es broma, y evidentemente a la sostenibilidad social. Estamos trabajando en política de Estado en crear nuevos productos turísticos, en desconcentrar, porque no queremos una hiperconcentración en algunos puntos en producto ya maduro, que es un producto que tenemos que mantener y mejorar, me refiero al sol y playa, sino que tenemos que desconcentrar, tenemos que diversificar producto, tenemos que digitalizar experiencia. Y por tanto, ¿por qué lo digo en un foro de Litera? Porque les necesitamos. Porque necesitamos añadir al portafolio que España expresa en el mundo más producto, más relato, más experiencia. Y creo que cuando en algún sitio hay demasiado turismo concentrado, genera externalidad negativa, y en cambio hay una España que nos espera,
que nos espera y donde tenemos que repartir los inmensos beneficios del turismo, especialmente del turismo de calidad, que valora nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural, nuestra gastronomía. Y por eso, aunque no es el objeto de debate central, sí les digo que necesito y necesitamos el concurso de Huesca, de esta comarca de Aragón, como una realidad que es un diamante, no digo en bruto, sino es un diamante que mucha más gente, especialmente que de estos 85 millones, nos tienen que visitar. Porque el paso del turismo internacional genera prosperidad, que entre otras cosas después tira de mucha industria, de mucha industria, porque es mucho consumo, de muchísimas cosas, entre otras cosas del agroalimentario, que es de las cosas que más valora la gente que nos visita del mundo. Porque como en Litera, en Aragón, en Huesca y en España no se come en ningún sitio. Y por tanto es un factor muy importante de atractividad. Lo digo con orgullo para compartir que generamos cosas que a veces es el mundo quien nos lo tiene que reconocer. Y lo hacen cada día, porque además es gente que repite. Porque el turista que visita España repite. Bien. Les felicito por alzar la bandera desde hace años y expresar con orgullo el que esto tiene presente y futuro, que viene de un pasado de transformación, de lucha, pero que hace una apuesta clara por un futuro. Yo les quería expresar que les necesitamos. Les necesita la vida urbana, es imprescindible el desarrollo de Litera. Lo necesita la industria, lo necesita el turismo y, por tanto, que para mí es un placer como ministro del Gobierno de España estar aquí. Para mí, digamos, lo que más me interesa de la política es lo que yo puedo ver y tocar. Por alguna razón he sido alcalde. Muchas gracias. Bueno, pues con esta defensa de lo rural del ministro de Industria y Turismo vamos a concluir. Gracias, ministro. Concluye, por tanto, este foro rural. Somos Litera. Gracias a todos los ponentes por su participación. Gracias a los organizadores, Paco Aznar y Duran y Lleida, por su organización. Y gracias a todos ustedes por su asistencia. Esperamos que las propuestas, las ideas, las reflexiones que han surgido a lo largo de esta jornada contribuyan de alguna manera a mejorar un sector primario que deseamos sea rentable, productivo, eficiente, sostenible, atractivo y con futuro. Como dijo Rousseau, la primera y más respetable de las artes es la agricultura. Yo añadiría la ganadería. Cuidémosla. Muchas gracias.